Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, oír de Jesucristo, estar en las conversaciones de Jesucristo, adorar a nuestro Señor. Qué privilegio. La verdad es que nosotros no merecíamos tal privilegio, pero Él en su misericordia nos ha invitado. Realmente entramos a su casa por la abundancia de su misericordia, no por nuestras propias obras. Somos seres malos, malitos dirían ahí, ¿verdad? En nuestro corazón hay maldad, hay pecado, pero Dios proveyó sangre, la reconciliación para poder estar con Él. El tema que traigo el día de hoy, cabalmente, la voz de Dios, es interesante cómo lo que está sucediendo en el mundo. Y no es algo nuevo, realmente es algo que viene desde el principio, ¿verdad? En un libro leí que les llamaban los profetas profesionales. Dije yo, qué interesante el título que pusieron, profesionales. ¿Por qué profesionales? Porque hasta sacan carrera y se ponen títulos y dicen: el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, y mucha palabra que no coincide con lo que está escrito aquí. Hay muchas voces en el mundo. Está la voz de Satanás, está la voz del mundo, está mi propia voz, mis propias sugerencias, mis propias ideas, pero está la voz de Dios. Y esa es la voz que nosotros tenemos que oír. Si nosotros hablamos de las voces del mundo, pues uno va a decir, pues de plano, están en contra de la palabra de Dios, están hablando cualquier cosa. Pero eso no nos debería de extrañar, ¿o sí? ¿Verdad que no? No nos debe de extrañar. ¿Por qué? Porque el mundo es aliado de Satanás. Y por simple regla de tres, si Satanás es enemigo de Dios, pues el mundo también es enemigo de Dios. Entonces van a hablar en contra de las cosas que Dios ya ha establecido. El problema, lo que sí me impresiona, es de la gente que dice ser cristiana, ¿verdad? Y comienzan a hablar ciertas cosas y uno se queda con los ojos redondos. Y ahora que tenemos el internet, tenemos acceso a todos los videos y a todo lo que publican, y uno oye esas cosas, Dios mío, de verdad parece uno caricatura manga, con los ojos así redondotes. Los han visto, ¿verdad? Tremendo. Y tal vez algo que a mí me impresiona no solo es personas, sino ciertas instituciones que se llaman iglesia, comienzan a decir cosas que uno de verdad, Dios mío. Y entonces quiero aclarar, porque de repente podemos decir que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, o somos iglesia. Solo quiero aclarar, iglesia es una palabra que realmente en griego es eclesía, y entonces se hizo una transliteración de eclesía a iglesia al idioma español, pero lo que significa es congregación. Y entonces cualquier congregación que se reúne es iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia es algo más, no solo es una congregación, dice que es el cuerpo de Cristo. Y entonces comenzamos a ver un detonante, una característica especial. Y cuerpo no implica que yo venga a la congregación y que me lleve bien con los hermanos, que bien me relaciono. Y entonces, porque me relaciono bien con todos los hermanos, yo soy cuerpo de Cristo. No, no es así como funciona el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el que oye la voz de Dios, es el que oye a la cabeza y obedece a la cabeza. Imagínense que esta es una botella, ¿verdad? Y la tengo que destapar. Entonces la mano derecha comienza a destapar la botella, y la mano derecha le dice a la izquierda: tú deberías de estarme ayudando a destapar esta botella. Así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó?
resulta que una mano dispuso que tenía que dirigir a la otra mano. No soy yo dirigiéndolos a ustedes. ¿Quién es el que tiene que dirigir y quién tiene que coordinar? Jesucristo. Él es la cabeza. Es un ejemplo sencillo porque muchas veces se sube gente al púlpito y inclusive de repente nuestras palabras es tenemos que hacer, porque tal vez soy yo el que tengo que hacer, porque el Señor me está diciendo que yo haga, pero yo quiero que todos ustedes hagan lo que el Señor me está diciendo y al final de cuentas yo no lo hago. Qué problema, ¿verdad? Y entonces yo quiero que comencemos a ver el tema de oír la voz de Dios. En Lucas 8, versículo 19 al 21 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y entonces comenzamos a ver esa conexión entre la cabeza y cada miembro. No es que yo me comunique muy bien con mis hermanitos aquí con ustedes, no, es que yo tenga esa intimidad personal con el Señor. Y si yo estoy conectado al Señor, yo voy a hacer lo que el Señor quiere y tú vas a hacer, y vamos a estar coordinados sin que nosotros nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el oír la voluntad, el oír la voz de Dios implica una cosa: obediencia. Obediencia. Si no hay obediencia, créanme que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente yo le digo a una de mis hijas: mi hija, ¿me puedes pasar tal cosa? Y todavía me voltea y me dice: tengo que ir yo. Haceme la campaña. No quiero. Entonces me levanto y cuando comienzo a caminar, ¿qué creen que hace mi hija? No, yo voy. No, ahora te esperas, yo voy a ir a hacerlo. Perdiste la oportunidad. O mando a la otra hija, ¿verdad? Y entonces: papá, perdóname. Bueno, algo así sucede con nuestro Padre. Cuando no queremos oír su voz y desobedecemos, bueno, yo necesito mandar a hacer esto. Si tú no quieres ir, voy a mandar a alguien más. Entonces es oír y hacer su voluntad. Vamos a leer la siguiente cita, que es Mateo 7, 21, 23, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este segmento es interesante porque ¿cuántas cosas podremos estar haciendo? Venir temprano, servir, poner las sillas, manejar la cámara, estar en la puerta, ser de los que coordinamos allá afuera para el parqueo, subir aquí, predicar y decir que hicimos. Pero miren lo que responde Jesús en el versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos decir que oímos la voz de Dios, podemos decir que hacemos y no estar conforme a la voluntad de Dios y no ser parte del cuerpo de Cristo. Y entonces miren, lo que estoy diciendo aquí no es para que nosotros comencemos a agarrar la Biblia y yo comience aquí y suena la alarma y digo: allá por allá no están oyendo bien la palabra de Dios y no son cristianos. Por allá atrás y por aquí. No, la palabra no es para que yo los vea a ustedes. Dios no me mandó a mí a escudriñar sus corazones. La palabra me fue dada a mí para que el Espíritu Santo con su palabra me escudriñe a mí. Que la palabra y el Espíritu Santo te escudriñen a ti. Y tú saber si estás oyendo y estás obedeciendo la palabra de Dios. Si estás oyendo, si quieres tú oír. Vean lo que Jesús les dijo. El Evangelio de Juan es precioso, es hermoso, me encanta. Tiene una teología, habla tan sencillo, pero tiene una carga de información tremenda. Juan 10, versículo 1 al 5 nos habla algo muy importante. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil,
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, hablando de Satanás. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice ahí? Oyen, miren, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado todas, y ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y entonces aquí ya tenemos otro elemento. ¿Se recuerdan? En la cita anterior decía: apartados de mí, porque yo a ustedes no les conozco. Pero aquí nos habla de que Él es el pastor y que sus ovejas conocen su voz. Y cuando yo veo estas citas, es bien interesante, porque está hablando de que yo le conozco, Él me conoce, y eso implica una relación, una comunión, una intimidad con Él. Dice, hay una historia que me contaron hace muchos años, creo que fue mi mamá quien me la contó, no estoy seguro, me vas a confirmar después. Dice que había un grupo turístico en Israel, y entonces el guía turístico les comenzó a explicar que las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen a donde él va. Y que si el pastor dice vengan, y va caminando, lo siguen obedientemente. Y entonces, después de que dio la explicación, cabal iban caminando y vieron un hato de ovejas con un pastorcito. Y el pastorcito iba gritando, pero no le hacían caso. Entonces iba con el látigo, ¡pah! Y ¡pah! Iba a pegarles por todos lados para que hicieran caso. Y entonces se rieron: lo que dijo el Señor no es cierto. Y entonces reían: ya vio. Y entonces Él les dice: ustedes no pusieron atención a lo que yo les dije. La escena que ustedes están viendo ahorita, lo que representa es que ese niño, ese pastorcito, no es el pastor. No es que las ovejas no conozcan a su pastor, es que en esta escena ese no es el pastor. Entonces tiene que estarlas arreando y chicoteándolas y ver cómo las hace para que obedezca. Entonces aquí viene la pregunta. Muchas veces de repente nosotros tomamos un papel de vengan temprano, que lean la palabra, que oren, y entonces siempre están los ministros, los pastores insistiendo que hagan, y resulta que nosotros no somos los pastores. Aquí en Casa Josué se ha dicho muchas veces que aquí no hay pastores, porque todos somos ovejas. El único pastor es Jesucristo. Él es el único pastor. Posiblemente lo que tengamos es una campanita de más, ¿verdad? Porque somos un poquito más obedientes que otros. Y otros tendrán una campanona más grandota, ¿verdad? Porque suena más fuerte, pero seguimos siendo ovejas. Y las demás oyen: por allá está el pastor, porque allá está la campanita de aquel hermano. Y como van 5 campanitas ahí, de plano que por ahí es. Y entonces podemos entender que solo hay un pastor, y la voz de Él es la que tenemos que oír. Aquí en la congregación se ha dicho que tenemos que ser de Berea, los que estudian la palabra de Dios, y cuando alguien dice algo aquí que no está bien, perdón, no está, revisemos, amén. Eso es estar buscando la voz de Dios. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí muchos dirán: pues yo soy oveja, y comenzamos con ese lenguaje que se tiende a confundir, porque todos somos cristianos, todos somos ovejas, todos somos hijos de Dios. Nuevamente, no es tanto yo escudriñarlos a ustedes, sino permitir que la palabra me venga a mí a cuestionar, y yo me deje escudriñar por el Espíritu Santo, y saber si me estoy dejando guiar por su voz, o qué voces estoy escuchando. Porque puedo estar oyendo al enemigo, puedo estar oyendo al mundo. Recuerden que dentro de nuestro corazón hay una naturaleza contraria, la vieja naturaleza. ¿Y qué creen? ¿Esa vieja naturaleza ama las cosas de Dios? No las ama. Es más, anhela las cosas del mundo. Y esa es la batalla espiritual que tenemos en nuestro corazón. Quiero traerles un ejemplo. Lo hemos estado viendo los días miércoles, cabalmente
estamos estudiando los miércoles el libro de Génesis y cabalmente acabamos de ver a Enoc. Y mientras que hablábamos de Enoc, realmente es una figura que hay muy poco de este personaje, pero lo poco que tiene, de verdad que da para mucho que hablar. Y dice que caminó pues Enoc con Dios. Enoc vivió 365 años. Es la cantidad de tiempo que tiene un año, 365 días. Solo con eso podríamos decir, Enoc caminó toda su vida con el Señor, o por lo menos desde el día que lo conoció, quiso caminar con el Señor. Y dice, y desapareció porque le llevó Dios. Es interesante, pero Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para mí es muy claro que Enoc tuvo que ponerse de acuerdo con Dios para poder caminar con Dios. Tuvo que reconocer, Señor, tus caminos, tus pensamientos son mejores que los míos. Miren, yo no estoy diciendo que Enoc era perfecto, lo que estoy diciendo es que él tomó una decisión. Estoy segurísimo que Enoc un día de plano llegó con una gran ideota, de aquellas grandotas que uno dice que son brutales. Vamos a quitar la pobreza, vamos a quitar la falta de alimento. Y de repente dijo, no, Señor, mejor mi idea, que creo que es tan grande pero que es insensata, torpe, mejor la dejo a un lado, porque tus pensamientos y tus caminos son mejores que los míos. ¿Por qué pienso yo eso? Es que no hay forma que una persona pueda caminar con Dios gobernando uno. La semana pasada, miren, si no vieron la prédica de la semana pasada, se las recomiendo, está preciosa. Josué, en el momento que se encuentra con el capitán de los ejércitos de Dios, a Jesucristo preencarnado, saca su espada. ¿Quién eres? Y entonces, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni de aquellos ni de los tuyos. Yo vengo como capitán del ejército de Dios. Y en ese momento se postra y comienza a adorar. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Y el Señor le dice, descálzate, estás en lugar santo. Ese descalzarse es reconocerse siervo, que no toma las decisiones, sino que se deja guiar. Y entonces yo puedo entender y decir, muy probablemente, espiritualmente, Enoc se quitó sus sandalias y dijo, aquí mandas tú, yo quiero obedecerte, tus caminos me convienen. Es más, me encanta oír tu voz. Y un hermano decía, me encanta, no me recuerdo quién era, solo me recuerdo que alguien lo dijo, y es que Dios se enamoró tanto de Enoc porque Enoc quería oírlo, quería estar con él. Dijo, ya no aguanto más, venite para acá conmigo, venite para acá. No eran las obras, no eran sus ministerios, no, aunque se dice que escribió y que había profecía de parte de Enoc, era el hecho de que él era un hombre que anhelaba la intimidad con Dios. Y entonces Dios se lo llevó y por eso está allá compartiendo todavía en vida, porque todavía no ha muerto. Y entonces ahí viene una de las teorías, que no, que es uno de los que va a regresar junto con Elías, porque Elías tampoco vio la muerte. Hay otros que dicen que es Moisés, pero como no vamos a entrar en un debate de si es Enoc o es Moisés, no es el tema, ¿verdad? Pues decimos, el Señor se lo llevó en vida porque tenía intimidad. Y esa es la clave. La intimidad es, Señor, no entiendo lo que tú estás diciendo. Y entonces el Señor explica y lo vuelve a repetir. Y si uno oye su voz, Él se agrada, se convierte en su especial tesoro. Miren, el Señor dice en Apocalipsis 3:20, aunque esta es una cita que la iglesia utiliza mucho para evangelismo, es una cita para la iglesia. Le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué hace el Señor afuera? Porque dice, y abre la puerta. Quiere decir que la iglesia lo sacó. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Lo importante de oír su voz. Como iglesia podemos sacar a Dios de nuestra congregación, podemos sacar a Jesucristo de nuestro corazón. Está escrito. Dios se lo está diciendo a la iglesia. Ustedes me pueden sacar, pero yo voy a estar ahí.
Y si ustedes oyen mi voz, yo voy a entrar, voy a cenar, voy a compartir. Serán ustedes mi especial tesoro. Y entonces se dan cuenta, aquí tenemos a Jesús afuera del corazón del ser humano. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué rechazamos la voz de Dios? Hay una naturaleza, no solo de unos, no, todos tenemos esa naturaleza que rechaza, no quiere. El primer ejemplo que yo pondría es Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Pecaron y ellos inmediatamente sintieron el pecado en su corazón, inconscientemente, sin tener una teología de lo que significa o lo que representa en nuestro corazón. Inmediatamente fueron, se cosieron trajes de higuera, se cosieron trajes de religiosidad y quisieron ocultarse con sus propias obras. Y entonces, al esconderse, estaba la voz de Dios llamándolos y ellos ahí escondidos. Es que nos escondimos porque tenemos miedo. Y entonces comenzamos a alejarnos de la voz de Dios porque tenemos miedo. Nos comenzamos a autojustificar por nosotros mismos. Nos escondemos. Y no puse la cita de Génesis porque la hemos leído bastante, pero solo la traigo como referencia. Pero vean, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no queremos oír la voz de Dios? Porque amamos las cosas del mundo. Un ejemplo, tenemos la oportunidad de revisar una de las prédicas de Casa Josué, pero ¿qué preferimos? La tele, el YouTube, el Facebook, el Netflix, yo qué sé. Cada uno sabe qué tiene contratado en su casa, en su sistema, y qué es lo que ve, o se va a su computadora y prefieren, ¿sí?, en lugar de leer la palabra, de levantarse temprano, de orar, 10 minutos más de sueño. ¿Y qué es 10 minutos? 1 hora y media, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Amamos las cosas del mundo. Esa es una. Pero ¿saben qué otra? Amamos más la gloria de los hombres. Dice Juan 12, 42, 43: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Nuestra propia reputación? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir si yo digo que soy cristiano? Bueno, aquí en Guatemala se utiliza el cristiano como un privilegio. Una vez alguien llegó a pedir trabajo y de repente, mire, yo soy cristiano, pero con el olor de licor, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usan a Cristo? Para su propio beneficio. Pero si hay persecución, se olvidan de Jesucristo. Neguemos a Cristo y después lo volvemos a aceptar. Entonces aman su propia reputación, aman su propio nombre. Marcos 1:15 dice, Jesús comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo se ha acercado, Él es el reino. Y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Saben qué pasa? No quieren arrepentimiento. El arrepentimiento es un don. Es un don, pero lo rechazan. No lo quieren porque siguen amando las tinieblas, siguen amando su propio nombre. No quieren arrepentirse, están felices en cómo están viviendo. Y dice: creed. Dice que Jesucristo resucitó y los discípulos que ya habían visto a Jesucristo resucitado le dijeron a Tomás. Leamos, dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese es otro obstáculo para oír la voz de Dios. Yo no creo. Si no veo y no toco, no creo. Y entonces ponemos en tela de juicio todo. No confiamos en la palabra de Dios. La desechamos. Yo no creo eso que dice la Biblia, yo creo que son cuentos. De repente hay unos que dicen que el diluvio no existió
Pero miren, el diluvio no es un tema que nosotros tengamos que salir a convencer a la gente de que hubo o no hubo diluvio. Si Jonás fue tragado por un gran pez y que después lo escupió, yo no me imagino cómo puede ser eso. Pero saben, Jesucristo, en quien yo he creído que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, yo creo en Él. Y Él dio testimonio. Y en el Evangelio dice que así como era en el tiempo de Noé, Jesús hace referencia a eso. Entonces digo, ¿voy a creerle o no le voy a creer a Jesús? Y luego habla que esa señal que hizo, así como fue la señal de Jonás. Y entonces dice, bueno, ¿es una historia mítica o es real? Bueno, Jesús lo dijo. Yo no tengo que ir al mundo a tratar de convencerlos a ellos. La batalla está en mi corazón. Y si yo quiero creerle, tengo que considerar como sus palabras como verdaderas, como ciertas. Y entonces vemos que no creen. No creen. Vamos a leer Hebreos 3, 7 al 11, porque aquí nos muestra otra razón por la cual no oímos la voz de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice ahí? No endurezcáis vuestros corazones. Qué curioso. Dios nos quitó un corazón de piedra y puso un corazón de carne, un corazón sensible. ¿Y qué está diciendo? Regresando a esa naturaleza dura, un corazón muerto. Endurecer implica retorno, regresar, pero no al Padre, sino a la naturaleza, regresar a Egipto. Recuerden que esto era lo que querían cuando salieron de Egipto. Ay, ¿por qué salimos? Allá comíamos melón, cebollas, de todo. Eso es endurecer el corazón. Y dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que está hablando el Señor? ¿Cuántas veces? El problema no es consultarle al Señor y cómo va a ser o qué es lo que quieres hacer. El problema es que cuando Él habla no creemos en Él y endurecemos nuestro corazón y no nos interesa lo que Él diga, no nos interesan sus planes. Y entonces vagaron 38 años en su corazón y no le conocieron. Enoc caminó con Dios y le conoció y quería saber más de Él. Lo que leemos aquí nos dice, ellos no querían conocerle. No querían conocerle. Entonces tenemos un corazón endurecido. Amén. Vamos a comenzar a leer ciertas citas. Y antes de entrar a estas citas, porque es el último, hay un montón de razones por las cuales no oímos la voz de Dios, pero esta es otra razón por la cual no la oyen muchos. Y para poder leerla, antes de leer la cita que quiero llevarlos a que examinemos cómo es la voz de Dios. Aquí viene Moisés y le dice al pueblo, miren, si ustedes oyen la voz de Dios, eso es antes de Éxodo 20, antes de que Dios se manifieste en el Sinaí, y dice en Éxodo 19, versículos 5 al 6, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, eso significa oír y obedecer, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, exactamente como Enoc lo fue, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora vean cómo es la voz de Dios. Salmo 29, 3 al 6. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia,
voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar, Señor, el desierto de Cádiz. Voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Así de poderosa es la voz de Dios. Yo me recuerdo hace unos años, Dani tendría tal vez unos 3, 4 años, y de repente hubo una tormenta de aquellas y los relámpagos y los truenos. Miren, sentía yo que estaban cayendo los truenos enfrente de la casa. Yo me imagino que algunos de aquí lo han experimentado, ¿verdad? Y entonces Dani estaba con un miedo, ¿qué es eso? Y casi que se ponía a llorar. Entonces la abracé y le dije: mi amor, tranquila, la voz de Dios es así de poderosa como los truenos. La voz de Dios, Dios está hablando. Es probable, mi amor. ¿Y qué está diciendo? Eso ya no sé, le digo yo. Pero el tema es que la voz de Dios, ¿se pueden imaginar cómo es un trueno? Que ustedes estén ahí. Dicen que Martín Lutero se convirtió en una tormenta de rayos, que iba corriendo y que comenzó a ver la tormenta y solo cayó en el piso y comenzó a orar: Señor, si tú me salvas, yo me hago sacerdote. Él estaba estudiando leyes. Creo que ni siquiera le estaba orando al Señor, sino a la mamá de Jesús. Y entonces, aún así, resulta que Dios en su misericordia lo atrajo y oyó su voz. Dios inclina su oído, miren qué interesante. Dios inclina su oído para oír nuestra oración. Y Él nos dice: si tú pones atención a mi palabra, pon atención a mi palabra como yo te pongo atención a ti. Yo quiero contigo. Dios está buscando hombres y mujeres a través de toda la historia que quieran oír su voz, que quieran intimidad con Él. Miren, no se trata de los grandes ministerios, se trata que Él es nuestro más grande ministerio. Fuimos creados por Él y para Él, para traerle placer a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, miren, Jeremías 51:16. Dice: y a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dios mío, su voz es poderosa. Pero no solo eso, se recuerdan en Génesis, dice: dijo Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Dijo Dios: haya expansión, y se hizo el cielo y se separó las aguas. Y dijo Dios: sepárense las aguas para que se haga lo seco, para que surja lo seco. Y se hizo. Dijo Dios: haya hierba, y se hizo la hierba. Dijo Dios: hágase el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones, y se hicieron. Dijo Dios: háganse, ¿sí?, reproduzca el agua los seres vivientes, los peces, y que produzcan las aves para que estén en el cielo. Dijo Dios: háganse los animales, que la tierra, es importante, dijo Dios: produzca la tierra, y se hicieron los animales. En la imagen anterior dijo Dios: produzca el agua los seres vivientes, las aves y los peces. Pero vean, en Génesis 1:27, ese gran consejo de Dios en la eternidad se reunió y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él nos hizo con sus manos. Somos hechura suya. Puso su impronta. El agua produjo los peces, la tierra produjo animales. Nosotros venimos del corazón de Dios. Tú eres corona de la creación de Dios. Él te ama.
Tú eres obra preciosa de sus manos. Tenemos su impronta, su nombre en la base de nuestro corazón que sustenta nuestra vida. Así como los pececitos viven en el mar y son felices en el agua y se mueven preciosos, ahí están, saquen a uno y ¿cómo es que hacen? Así, ¿verdad? Torcidita la boca y rebotan. Y pobrecitos, pongan a un animalito dentro del agua y sumérjanlo y están como Dios, arañan, hacen de todo para salir. ¿Por qué? Porque no es su ambiente. Sáquennos del ambiente de Dios y nuestra vida es un desastre. Morimos y creemos que estamos felices. Qué insensatez. Pero Dios nos está trayendo a su ambiente, a ese ambiente santo, porque nos quiere sin mancha, nos quiere puros para que habitemos delante de su presencia por medio de Jesucristo. Ahora, todo lo que les he venido hablando es para que tengamos la idea de este pasaje que vamos a leer, para que entendamos el poder que tiene la voz de Dios. Deuteronomio 5, 22, 24 dice: estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte Sinaí, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Un alto, un momento. Dice, en medio del fuego. Solo imagínense un monte ardiendo en fuego. Solo con ver los incendios que se ven de repente en California o en Australia, uno dice, se está quemando la montaña y qué terrible, cómo se pone el cielo. Número uno. Luego dice la nube y de la oscuridad, esas tinieblas que generan ese, miren, ustedes han visto una nube espesa que cómo oscurece. Imagínense ahora los truenos y Dios con voz de bocina hablando. Ese pueblo le dio la chiripiorca. En serio, Dios estaba usando su vocesota. Ahí después vamos a hablar de la vocecita del Señor. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, esas tinieblas santas que son para que la luz de Dios no nos destruya, porque su santidad es perfecta. Nosotros no estamos capacitados ahorita. En el día que seamos transformados a imagen y semejanza de Cristo, que tengamos la estatura de Cristo formada en nosotros, ya estamos preparados. En ese día podremos verlo sin velo, sin nada, cara a cara, sin estorbo. Y visteis al monte que ardía en fuego. Vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y este aún no muere. Miren, uno dice, gloria a Dios, lo que están testificando es verdad. El Señor preparó, dio gracia para Él presentarse delante del hombre que es pecador, y hizo un ambiente propicio para que su presencia no los destruyera. Y ellos dijeron, no morimos, oímos, vimos, palpamos la gloria de Dios. Y uno diría, gloria a Dios, pero terrible lo que viene después. Porque lo que ellos están hablando, lo que ellos están diciendo es la excusa. Están poniendo un conocimiento que es verdad, pero ahorita viene la excusa para no querer oír más la voz de Dios. Y dice en el versículo 25 al 27, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Se acaban de decir una verdad, ¿por qué están diciendo esta otra? Esta también es otra verdad. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Y la gran idea, acércate tú, Moisés, y oye tú, Moisés, todas las cosas que Dios, nuestro Dios, tiene que decirnos. Y tú nos la dirás a nosotros.
todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Decirnos solo qué es lo que Él quiere, porque nosotros no queremos intimidad con Él. Mejor que alguien más vaya, que oiga y que nos diga: nosotros vamos a venir el domingo a oír qué es lo que quiere el Señor. El día de la coinonía, el día de la clase, ese día voy a ver qué es lo que quiere el Señor. Pero ustedes solo díganme qué es lo que quiere y yo le traigo el pastelito. ¿Pastelito de fresa querés? Pastelito de fresa te traigo. ¿Ya estás tranquilo? Va, déjame en paz. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Y yo quiero que entendamos esta porción, porque son dos verdades reales. Cuando estamos sin Cristo, tenemos una vieja naturaleza. Cristo no está en nuestro corazón. A eso se le llama, ese corazón negro es el hombre viejo, la naturaleza carnal, la naturaleza caída, podríamos decirle la naturaleza luciférica. Pónganle el nombre de maldad que ustedes quieran, ¿sí? Y esta naturaleza solo puede hacer la voluntad enemiga de Dios. No puede agradar a Dios. No puede y no quiere. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestro corazón, ¿sí? Ahí está Jesucristo. Y tengo que hacer una separación porque hay un lenguaje. Jesucristo es el corazoncito blanco con línea roja que ustedes ven ahí, ¿sí? Ese es el hombre nuevo. Cristo Jesús es el hombre nuevo. Pero si se dan cuenta, abajo de Jesucristo hay una huella. Y esa huella es el hombre espiritual. Ese es el hombre espiritual. El hombre caído, el hombre natural o el hombre carnal no puede agradar a Dios. Pero ¿saben quién sí puede agradar a Dios? Jesucristo, el hombre nuevo que va creciendo en nuestro corazón, que va ganando territorio en nuestras vidas. Él puede ganar. Ese es el hombre interior que quiere con Cristo, que clama, que le dice: te necesito, quiero conocerte, háblame, sigue conquistando mi corazón, enamórame, quiero más de ti. Vamos a leer más adelante a Jacob en ese aspecto, ese hombre que quiere más con el Señor. Conforme Jesucristo va conquistando, va ganando nuestro corazón hasta que llega a hacerse completamente grande. Así que vemos que después de tener un corazón endurecido, ¿qué quiere decir? No quiero morir. ¿Por qué no quiere morir? Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, nos viene a dar vida. Voy a regresar un poquito la gráfica solo. Ahora, quien dice: habla tú con el Señor, ¿quién creen que es? ¿Es el hombre interior o es el hombre carnal? El hombre carnal no quiere morir. El hombre carnal, miren, no queremos dejar nuestra comodidad. Mi carne no quiere dejar la inmoralidad. Mi carne no quiere dejar el vicio, no quiere dejar el cigarro, no quiere dejar el licor, no quiere dejar la pornografía, no quiere dejar nada. Le gustan las cosas del mundo. Y entonces dice, por eso dicen, a la iglesia se le ha dicho: deja el cigarro, deja el licor, deja esto, deja todo. Y entonces dicen: pero ya no les quitemos la comida, porque si les quitamos la comida y es lo único que les queda a los pobres, ya no van a seguir al Señor. No, Pablo decía: lo pierdo todo, todo. No es que me quede con algo, lo tengo que perder todo. Pero a veces queremos hacer concesiones. Te entrego esto, pero me quedo con lo otro. O te entrego esto, pero con tal condición, y comenzamos a negociar nuestra propia vida. Y lo que estamos hablando aquí es de relación, de intimidad, de querer oír la voz de Dios. Amén. Entonces, lo que estamos hablando es que no queremos morir a nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza quiere seguir gobernando, quiere seguir reinando y no le quiere dar lugar a Cristo. Mientras nosotros le obedezcamos a la carne, estamos resistiendo, estamos entristeciendo, estamos apagando el fuego del Espíritu. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Pero si lo oímos, ponemos atención a su voz,
y obedecemos, entonces van a venir las victorias, como nos decían la semana pasada. Aunque por muy ilógica que sea la estrategia, el Señor va a vencer, porque es su plan. Él quiere mostrarse a nosotros. Pero vean, Jeremías, que fue el profeta que predicó, y de verdad, yo digo, si me toca un ministerio como esos, yo no sé qué voy a hacer. Qué horrible que uno predique y que nadie se convierta. Uno diría, qué fracaso de profeta, pero no, él fue perfecto delante de Dios porque fue obediente todo el tiempo. Y vean la respuesta, vean lo que dice el Señor en Jeremías 22:21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue el camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Jeremías, ya después de que se había en la tercera deportación y se llevaron a todos a Babilonia, quedaron los pobres, y resulta que llegaron con Jeremías y le dijeron: ya bajamos a Egipto, nos quedamos aquí, por favor consulta con el Señor, nosotros haremos lo que el Señor nos diga. Y yo cuando leo ese pedacito digo: ala, sí, por favor que sean obedientes. Y de repente Jeremías regresa y el Señor les dice: el Señor dice que se queden aquí, que Él los va a hacer prosperar, que Él los va a cuidar. Y ellos dicen: no, nos vamos a ir a Egipto, no creemos en lo que tú estás diciendo. Es lo que estamos leyendo. No es tanto la respuesta final de decir yo doy mi vida por Jesucristo hasta la última. No, son las respuestas pequeñas las que van formando esa gran respuesta en el último momento, de decir: puedo morir, no me importa. Es como, ay Dios, se me fue el nombre de un mártir de la iglesia en el primer siglo, se me fue. La cosa es que era un anciano ya de 90 años, y lo iban a quemar, pero le dijeron: confiesa a César como Dios y entonces te perdonamos la vida, niega a Jesucristo. Y él dice: ¿cómo voy a negar a Jesucristo, que me ha tratado con tanta bondad 80 años? No, nunca. Para guardar mi vida unos pequeños segundos que me quedan. Qué tontera, qué insensatez. Yo no voy a negar a mi Cristo, yo lo amo. Esa respuesta que él tuvo hasta el final fue porque hubieron respuestas chiquitas en el intermedio, con celo. Quiero conocerte, quiero tener temor de ti, quiero amar tus cosas, quiero amar, Señor, el día domingo, el día de tu fiesta. Quiero amar, quiero celebrarte en la alabanza. Esas cositas pequeñas van haciendo que esa respuesta final sea una gran respuesta para nuestro Señor. Hebreos 1:2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y aquí viene algo interesante. La carta a los hebreos no fue escrita para los conversos de otras naciones. Esta carta fue escrita para los israelitas, los que tenían la ley, tenían la Torá. Y vean lo que dice el capítulo 18, versos 18 al 25. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Esta descripción a mí me hace de verdad la voz de Dios. Podemos decir es que la voz de Dios no te puede generar temor. Yo creo que sí, pero es un temor santo. Es un temor santo. Mucha gente dice: yo entro todos los días a la casa del Señor y el Señor es mi amigo, como Moisés era amigo de Dios. Miren, yo lo que sé es que Moisés él no estaba diciendo yo soy amigo de Dios. Quien lo decía era Dios. Dios decía: yo trato a Moisés como mi amigo, yo le hablo cara a cara, no a nadie más.
Quien lo decía era Dios, no el hombre. Moisés, yo cada vez que leo a Moisés en el Éxodo y veo cómo se desarrollaba él su historia desde Éxodo y todo lo que es hasta finalizar Deuteronomio, yo lo que veo es a un Moisés reverente, temeroso de Dios, que entraba y le decía: tú eres mi padre, pero sigue siendo Dios, sigue siendo el legislador, el juez supremo, quien sustenta el universo. Dios lo trata como amigo, pero Moisés sabía con quién estaba hablando. Y ese temor, mis hermanos, yo confieso aquí delante de la congregación, yo confieso, yo no tengo, si tengo temor es pequeño temor. A veces veo las cosas del mundo y las veo con mucha liviandad, la inmoralidad. De repente voy en la calle y ya se volvió tan normal ver un autohotel, un motel, y digo: un lugar de fornicación, ¿verdad? Y es un lugar de perdición. Y digo: Señor, ¿por qué mi corazón no se duele? Señor, mi corazón debería ser temeroso de ti. De repente hasta con lo que se ve en los anuncios, las revistas, el periódico, la televisión, en el internet, pero no tenemos temor. Somos templo del Espíritu Santo. Contristamos su espíritu con lo que vemos, con lo que nos alimentamos. Y entonces no tenemos este temor que ellos tuvieron ahí. Yo le digo: Señor, yo quiero ese temor. Quiero temblar delante de tu voz y saber quién eres. No para tener miedo y decir: no me quiero acercar, no, sino para reconocerte a ti. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este era el amigo de Dios. Sino que os habéis acercado, miren, esta parte la debería haber puesto en color. Sino que os habéis acercado al monte de Dios, sino que os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, sino que nos habéis acercado a Jerusalén la celestial, sino que nos habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, sino que os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, sino que os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a Jesús, y Jesús es quien nos lleva al Padre, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, miren, por favor, este consejo no es para los hebreos, este consejo es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. No deseches al que habla. El Señor nos habló por profetas, nos ha hablado muchas veces, pero nos ha dejado su palabra. Nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento se abre por medio de conocer a Jesucristo, de recibirlo en nuestro corazón, de oírlo. Miren, no quiero tampoco dejar la impresión de que voz es la voz de Dios, es la vocesota y que todos tienen que temblar y Dios mío. No, Elías tuvo la experiencia de la voz de Dios. Samuel tuvo la experiencia de la voz de Dios. Moisés tuvo la experiencia de oír la voz de Dios en la zarza ardiente. Elías dice que primero vino un fuerte viento que quebrantaba las rocas. Luego dice que vino un gran fuego, luego un gran temblor, y en ninguna de esas tres se oyó la voz de Dios. Pero luego vino un viento suave, un silbo suave, apacible, y ahí oyó la voz de Dios. La voz de Dios trae paz, trae tranquilidad, sosiega nuestro corazón. Pero a veces, Señor, necesito oír tu voz con potencia, con gloria, para que no se me olvide quién eres
y que yo entre como Juan por su casa a la cocina y que crea que yo soy el dueño y él manda más, porque eso es lo que a veces hacemos. Tomamos el lugar de Dios. Por eso Filipenses 2:5 dice que nos despojemos, que tengamos ese mismo sentimiento que Jesús tuvo, que siendo Dios se despojó. Él sí era Dios. Dios nos está sugiriendo que nos despojemos de la idea que tenemos nosotros de ser dioses. Oigamos su voz. Les conté que quería contarles la historia de Jacob. Este es un pasaje que a mí, en lo personal, ha tocado mucho mi corazón, porque el Señor propone y acepta los retos. Dios dice, vamos a leer Génesis 28, versículo 13 y 15. Es cuando Jacob llegó a Betel, se durmió y ve aquella visión tremenda de la escalera donde Dios está sentado en el trono y ángeles subían y bajaban. Y dice versículo 13, y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, realmente su abuelo para nosotros, y el Dios de Isaac, tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho esto, lo que te he dicho. 3 cosas subrayé. Yo estoy contigo. Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. No te voy a dejar, no voy a rendirme contigo. Te voy a enamorar, voy a insistir, voy a tocar a la puerta de tu corazón. Y le dice, te voy a guardar, te voy a proteger y voy a hacer que tú regreses a esta tierra. Porque él estaba huyendo de Esaú, que Esaú lo quería matar. Y vamos a ver la respuesta de Jacob en el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, o sea, lo que Dios dijo, si Dios cumple lo que él me está diciendo, si él va conmigo y él me guarda. ¿Qué es guardar? Si me da de comer, si me da vestido, si me lleva bien en este viaje, y si yo vuelvo en paz con quien soy enemigo, vuelvo a la casa de mi padre, Dios será mi Dios, el Señor será mi Dios. ¿Por qué? Porque entonces Él me habrá convencido que Él es digno de confianza. Y entonces dice Dios, trato hecho. Dirían los patojos, hagamos trato pues, ¿verdad? Ese trato que Dios quiere, sellémoslo. Yo me comprometo, yo voy a cumplir mi parte. Y Dios la cumple. Y entonces vemos a un Jacob que es transformado de engañador a príncipe de Dios. Fue quitado el engaño de su corazón, fue quitada esa naturaleza. Abraham, amigo de Dios, negociaba con Dios. Señor, si hay 50 justos, si hubieran 50, ¿verdad? Bueno, entonces 40, 45, 40, 30, 20, 10. No los hay, Dios mío. Pero ese atrevimiento, Abraham, siendo amigo de Dios, le decía, Señor, perdóname mi atrevimiento. Había un reconocimiento de quién era Dios, al igual que Moisés. Pero oían la voz de Dios, la oían. Nosotros tenemos su palabra. Yo leo la palabra de Dios y veo cómo el Espíritu redarguye en mi corazón, y es esa espada de doble filo que viene y que está cortando en mi corazón. Yo no les puedo decir, el cielo se abrió y una gran luz y oía a los ángeles, mientras que yo leía la palabra de Dios. No. O sea, yo puedo sentir la palabra de Dios como me dice que me ama. Jeremías, vamos a irnos a Jeremías, por favor, capítulo 1, 4 y 5. Es una cita que yo cuando la leía decía, le habló a Jeremías, no es mío. Pero lean, dice, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo,
Antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieres de la matriz te santifiqué, te he constituido profeta a las naciones. Decía, eso se lo dijo Dios a Jeremías. Pero un día el Señor, yo leyendo esto, miren, quebrantó mi corazón y supe que Dios, más que profeta y que para las naciones, no, Él me formó, Él me conocía. Antes que saliera de la matriz, Él me había santificado, Él tenía un propósito para mi vida. Y entonces esa ya no es de Jeremías, esa cita es mía. Esa cita es mía. Y quiero cerrar con esta cita porque es la última cita y no la quiero dejar en el aire. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 13, dice: oh, tú que habitas en los huertos. Tú tendría que estar en mayúscula porque es tú, Señor, que habitas en los huertos. En los huertos es el corazón, es el jardín. Cada uno de nosotros es un huerto, es un jardín. Y dice: los compañeros escuchan tu voz. Y entonces cuando yo leo la palabra, ¿quiénes son los compañeros? Pues Moisés, Abraham, Jacob, Enoc, Noé, Juan, Pedro, Lucas, todos ellos oyeron al Señor. Ellos son compañeros. Ya no están en la misma época que nosotros, pero oyeron tu voz, Señor. Y ahora el clamor que debe de estar en tu corazón y en mi corazón todos los días: házmela oír. Yo también te quiero oír, yo también te quiero conocer, pero no quiero ser desobediente como Herodes, ¿verdad? Que le hablaron y entonces al fin tuvo a Jesús enfrente y háblame, y Jesús ya no le habló. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba obedecer la voz de Dios. No clamemos la voz de Dios si no estamos dispuestos a obedecer. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde estás, te invito a que dejes tus cosas, que cierres tus ojos, que dejes toda distracción. Y que clames al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor. Yo ya no quiero creer porque me contaron, porque me dijeron, porque mi abuelita, mi tatarabuelita, mis papás. No, yo quiero conocerte a ti, Señor. Quiero oír tu voz. Quiero ser obediente. Quiero caminar contigo. Señor, sé que hay muchas cosas que todavía amo y que me hacen tu enemigo por amar esas cosas del mundo. Pero ya no quiero ser amigo del mundo, quiero ser tu amigo. Quiero caminar contigo, quiero conocerte. Quiero ser vencido, Señor, en mi naturaleza que se opone a ti. Ya no quiero más mis ideas, ya no quiero más mis caminos, mis decisiones. Quiero tu gobierno, Señor. Anhelo, Señor, que tu reino venga a mi vida. Anhelo, Señor, que tu roca venga, Señor, precipitadamente sobre mis pies y destruya, Señor, ese gobierno que está en mi corazón, ese orgullo de revelación, ese orgullo de redención, ese orgullo de satisfacción, que destruya, Señor, todo lo que se opone a ti en mi corazón. Yo quiero seguirte, Señor. Quiero perderlo todo. Quiero seguirte a ti, Señor. Quiero seguirte a ti. No quiero más de mí, Señor. No más de mis ideas. No más de mis planes. No quiero más mis negocios turbios. No quiero, Señor, en mi corazón más inmoralidad. No quiero en mi corazón, Señor, más infidelidad. No quiero en mi corazón, Señor, mentira, hipocresía, engaño. Quiero tu verdad, Señor. Quiero tu verdad y no quiero venderla. Te quiero a ti, Señor. Te anhelo a ti en mi vida. Te anhelo a ti, Señor. Si tú quieres avanzar en tu relación con Dios, yo te invito a que pases aquí adelante, que te rindas delante de Él.
de oír su voz, que reconozcas que necesitas oír su voz, ya sea apacible o que sea su voz potente y poderosa en tu corazón. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Necesitamos oír tu voz y no queremos endurecer nuestro corazón. No queremos caer en incredulidad. No queremos, Señor, amar más las tinieblas. No queremos amar más la gloria de los hombres. No queremos rechazarte, Señor. Queremos oír tu voz. En lo íntimo de nuestro corazón queremos conocerte. Queremos